diputado Gracias por la provincial. invitación, más que todo. Y yo quería arrancar con una encuesta muy interesante que salió de la Ciudad de La Plata, que apuntaba, hecha por Gustavo Córdoba, que apuntaba hacia una situación específica en crisis, tanto el gobierno provincial, nacional y obviamente el municipal. Hoy estuvimos hablando con Silvina Conciancic de toda la preocupación que veía en el tema educativo y que te buscaban posicionar hacia el futuro. ¿Cómo ha repercutido esa encuesta en el trabajo que venís haciendo de cara a la ciudad? Bueno, muy bien, en términos de que algo que parecía imposible para el peronismo, habida cuenta de la elección de Cambiemos en el 2017, que, digamos, muy bien en términos de la proyección personal y del peronismo. Pero también hay que tener en cuenta que esto es la consecuencia de un modelo que a la gente le está haciendo mucho daño. Entonces, lo que para el peronismo en la Ciudad de La Plata, teniendo en cuenta las elecciones de 2017, ¿no? Tener hoy la posibilidad real, concreta, de volver a ganar las elecciones, a nosotros nos pone en el lugar de redoblar la apuesta y, como venimos diciendo, nosotros estamos en un lugar en donde podemos mirar hacia adentro del peronismo, hacia adentro del campo nacional y popular y empezar a decir, bueno, con con aquel, que la historia, que lo que pasó, o podemos ver a la gente. Y nosotros creo que tenemos que ver a la gente lo que le está pasando, y esto desde el punto de vista de pensar que a partir de diciembre vamos a volver a tener un gobierno peronista en los 3 niveles, digamos, nos genera la posibilidad de que la gente vuelva a tener un poco la vida organizada después del despelote que armó Cambiemos. Los números de la encuesta dan que Cambiemos pierde casi 15 puntos, digamos, desde el 2017 al 2019. ¿Eso se puede capitalizar? ¿Esos 15 puntos que pierde Cambiemos se puede capitalizar? Cerca de 20. Cerca de 20 puntos, sí. Que pierde Cambiemos, ¿se puede capitalizar? ¿El peronismo puede capitalizar? ¿Puede ir a buscar eso a ese público, a ese votante de Cambiemos? Sin ningún lugar a dudas. Ese es el desafío, y aquello que parecía un terreno muy complicado, muy difícil, hoy con el trabajo que se viene haciendo, porque yo leía ya por 2016 la nota de un politólogo que está en Lisboa, Malamud, que planteaba que sería un error pensar que la oposición como única estrategia hacia adelante era que Cambiemos se caiga. Claro. Que eso era un error que impedía la construcción política. Sí. Y cada día que pasa vemos y vamos teniendo las noticias de este gobierno. Hoy el dólar rozó los 45 pesos, el riesgo país se disparó. 9.45. Estamos con el 45. Bueno, apostarle. Y acabamos de darnos, nos acaban de decir que las acciones bajaron. 14 puntos cayeron las acciones de las empresas argentinas en Wall Street. Bien. Con lo cual, lamentablemente, este es un escenario que tiende a generar mayores problemas. Y así todo, el peronismo en la Ciudad de La Plata no se ha quedado de brazos cruzados. Hubo una interna en el 2017 que muchos decían, ¿para qué esta interna? En este momento se hizo la interna, se convalidó una conducción, se trabajó muy ampliamente con todos los sectores. Todos hoy vemos y confluimos en el Partido Justicialista. Entonces, eso, digamos, trayendo, son dos cosas que no es que se analizaron en el mismo momento, las traigo yo en términos de lo que planteaba este politólogo y lo que pasó en la realidad. Entonces hoy vemos un gobierno en caída, pero vemos un peronismo que en términos de aprender y no volver a repetir algunas cuestiones, yo no es que me quiero centrar en el tema de autocrítica y todas esas cosas, que nosotros eso lo hacemos puertas adentro. Digo, el tema es esas tensiones puestas hacia afuera que tanto problema han generado,
creo que hoy hay en ese sentido una madurez, se ha ido construyendo una concepción donde tengamos en cuenta que nosotros le tenemos que ganar a Cambiemos. Entonces, hoy el peronismo, sin ningún lugar a duda, contestándote la pregunta, está en camino de capitalizar eso. Hablando de todo lo que decías, bueno, el viernes se va a dar un encuentro en el Partido Justicialista, se va a debatir un documento hecho desde el Frente Patriótico, un importante plenario de distintas agrupaciones, distintas vertientes del peronismo, como vos decías, que participantes de una interna que algunos han estado afuera y otros se están sumando ahora para debatir lo que se viene de cara a las elecciones, ¿no? Sí, y te agrego también algunos otros espacios políticos que en las últimas elecciones no han participado dentro del Frente para la Victoria o en la elección de 2007, han ido con candidatos que hoy ven la necesidad de confluir en un mismo frente. Y ahí, sobre la base de 10 puntos que van a consensuarse, que se van a trabajar, se va, digamos, a firmar un documento que tiene que ver con 10 propuestas programáticas en las cuales hay que trabajar desde la cuestión de empleo, educación, ciencia y tecnología, seguridad y justicia, medio ambiente, para que el peronismo tenga un acuerdo programático que sea lo que nosotros le tenemos que contar a los vecinos y a las vecinas de nuestra ciudad, que es lo que queremos para la ciudad de La Plata. Sí, no, Guillermo, pensando, digamos, en el plenario y la discusión programática que plantea el plenario del Frente Patriótico, ¿vos pensás que por la cantidad de sectores y la cantidad de actores políticos que hay en la ciudad de La Plata es necesario ir a una PASO en lo local? Yo creo que los nuevos liderazgos tienen que surgir del voto de la gente. No hay, digamos, en ese sentido, temor, o no tiene que haber temor, porque tiene que volver la gente a elegir quién quiere que sean los candidatos. Y en ese sentido redoblo un poco la pregunta, porque también habrá que, digamos, nosotros tendremos que discutir el lugar que tienen las PASO. Yo tengo una postura con respecto a las PASO que de algún modo han erosionado, han esmerilado la función que cada partido tiene. Y me parece que hay que, en perspectiva, no solamente, acá viene, digamos, a colación lo que planteaba el general, ¿no? Primero la patria, después el movimiento y por último hombres y mujeres. Entonces, obviamente que primero esta unidad, este trabajo tiene que tener como objetivo recuperar el gobierno para generar un gobierno más igualitario, que distribuya los ingresos, pero también tenemos que discutir de volver a poner el peronismo en el lugar que corresponde. Y las PASO, yo tengo la impresión que de algún modo han generado un debilitamiento, ¿no? Porque creo que hay que volver a que los afiliados tengan una importancia central en la vida del partido, y para eso tenemos que volver a darle mucha fortaleza desde el punto de vista de la participación, y para eso tenemos que volver a un esquema en donde tal vez las PASO como están planteadas no han sido, viéndolo obviamente en perspectiva hacia atrás, algo que ha ayudado a que el partido se ponga de pie como lo está haciendo ahora. Pero hay que, digamos, seguir trabajando en ese sentido. Guille, tus últimos grandes trabajos en materia apuntando a lo local, y como diputado también, que lo has trabajado mucho, de cara a la gente como propuesta fue combatir estos grandes aumentos que se ha dado tanto en las tarifas como en el transporte público. ¿Cómo ha recepcionado a la gente y cómo ves la presentación, qué futuro puede llegar a tener? Con respecto al tema de las tarifas fue bastante horizontal, porque digo horizontal y transversal, porque los intendentes han presentado, otros diputados han presentado. En el caso puntual nosotros acompañamos a un usuario que de 15.700 pesos que cobraba le llegó una factura de 12.000, lo cual
y nosotros acompañamos ahí, y es un tema que está muy por distintos actores en relación, sin ir más lejos, cuando se le pedía retrotraer tarifas a nivel del Congreso Nacional, que el gobierno siempre se ha mantenido en su postura, y a nivel provincial también. Con el tema del boleto, nosotros hemos, además de presentarlo a nivel provincial, hemos localizado mucho, porque creemos que además de presentar un proyecto que a veces queda en la letra fría, digamos, nosotros lo pusimos a consideración de la gente y se lo contamos a la gente. ¿De qué manera? Saliendo a la calle y pidiéndoles que acompañen el proyecto, contándoles de qué se trata. Y la recepción es enormemente mayoritaria, enormemente, que nos dice que es imposible seguir pagando lo que se paga de tarifa de micro. ¿Y qué pasa con eso? Nosotros pensamos el proyecto, lo sacamos sobre la base de algo que es absolutamente posible. Algunos, a modo de chicana de otros espacios, dicen, bueno, pero ¿de dónde van a, digamos, a obtener la plata? El gobierno, y yo le respondo también, bueno, si el gobierno, si la familia del presidente pagaría los 70.000 millones de pesos del correo, durante 2 años en la provincia de Buenos Aires se podría pagar, digamos, el transporte. Pero además hay otros recursos para poder destinar y no asfixiar como asfixian a la gente. Así que en términos de respuesta es muy buena. Y la otra cosa es que ninguno de los proyectos que nosotros presentamos tienen que ver con una cuestión que se agota ahora, porque son cuestiones que empiezan cuando nosotros se los contamos a los vecinos. También esto tiene que ser algo de lo que vayamos a hacer cuando el peronismo vuelva a gobernar, ¿no? Entonces van en esa dirección. Un problema, contárselo a la gente, pero también decirles, cuando vuelva el peronismo, si este gobierno no lo hace, si no hacemos utilizar y que funcionen los resortes de las cámaras, que nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer cuando asumamos en el gobierno. Guillermo, tuviste recorrida con los compañeros de la línea este, los 4 compañeros despedidos y que hoy tienen una prisión, un dictamen de prisión por una cuestión política. ¿Cómo ves el panorama con los perseguidos políticos en la Ciudad de La Plata? El caso de Mariano Obrera, los compañeros de la línea este. ¿Vos decís que el gobierno local va a seguir profundizando a medida que avance la campaña electoral? Yo digo que la mejor gestión que ha hecho este gobierno es el caminito que va de la Municipalidad 8 y 57. Frente a todos los hechos de ineficacia, todos los problemas que han tenido, la primera respuesta siempre fue denunciar. La bicisenda, ¿no? Entonces, es inexplicable que estos 4 trabajadores, que además este gobierno los golpeó dejándolos sin trabajo, ahora los mete preso. Los tiene presos. Y además no escatiman ninguna acción como para que la cuestión sea cada vez un poquito peor. Miren, yo ayer fui a visitar a 2, fui a visitar a Manuel y a Pablo, que están justo en la misma alcaldía. Y hoy iba a ir a visitar a quien está en la alcaldía 3. En el caso mío como diputado, tengo la facultad y la posibilidad de hacerlo. Bueno, hoy no me dejaron estar. Al senador Piñoco tampoco lo dejaron ingresar en el día de ayer. ¿Y por qué? Porque ahora esgrimen la idea de que tiene que estar autorizado por el juzgado de garantía. Entonces a nosotros nos están privando de hacer ejercicio de nuestra investidura como diputado, como senador. Pero no tengo ninguna duda de que esto es consecuencia de lo que pasó ayer, que lo fuimos a ver, y además se lo contamos a la gente, que los tienen privados de la libertad, que les quitaron el trabajo, que están alejados de su familia, y que además es una situación absolutamente absurda, porque no hay explicación jurídica para que estas 4 personas sigan estando detenidas. Guillermo, por tu pasado, tu gestión tu trabajo en la gestión anterior, uno de tus fuertes es en materia de seguridad.
y si te ha visto, si no me equivoco, en pantalón cortito en estos últimos días y estás tomando la política de prevención en adicciones como una política de Estado para terminar con este flagelo que se está dando en materia de inseguridad, y también que nos cuentes sobre eso y también que nos cuentes también la no política que ha hecho, las promesas que ha hecho en materia, hablando de la rendición de cuentas que ha hecho el intendente, prometiendo 600 cámaras en la ciudad de La Plata y no logrando una cantidad ínfima de lo prometido. Bien, el tema de adicciones es un tema que a mí siempre me ha preocupado, que me ha tocado y que siempre le destiné especial, digamos, atención. Bueno, mi formación, yo soy psicólogo, he trabajado mucho este tema, y lo que veo es que hay una gran asimetría. ¿Entre qué cosas? Por un lado hay una mayor vulnerabilidad de los pibes y de las pibas en cuanto al consumo de drogas. Esto ha ido, si uno lo viera y se imaginara un esquema, hay una línea ascendente. Claro. Y cuando esto uno analiza los recursos que destina el Estado, el gobierno, con respecto a espacios, a dispositivos... Eso va en curva hacia abajo. Eso va en curva hacia abajo. Entonces no tiene explicación que una situación que debería atenderse no se atienda. Y que cada vez se genere una brecha mayor. Y acá hay un problema que también tiene que ver con la situación económica. Porque yo digo que el consumo de droga tiene un gran sufrimiento, conlleva un gran sufrimiento para la persona y para la familia. Y que en la ausencia de dispositivos, de espacios para atender, se le agrega otro sufrimiento, que es aquel que quiere ponerle un fin, el que quiere empezar a ponerle un freno a su situación de consumo, no encuentra dónde. Claro. Y solamente para aquellos que tienen recursos económicos, hoy una internación en una comunidad terapéutica es muy costosa. Entonces, si no hay dispositivos, si la situación económica determina quiénes pueden y quiénes no pueden, esto genera una inequidad absoluta. Por eso es que estamos trabajando con distintas organizaciones, la universidad, profesionales, vamos a ir ampliando. Ayer hicimos la segunda reunión para trabajar con los recursos, con lo que se cuenta, para dar respuesta al pibe de hoy, que por distintas vías siempre llega y nos consulta, a mí o a muchas instituciones y a organizaciones que trabajan, y que vamos a seguir trabajando y ampliando esa mesa, porque lo que nosotros tenemos en el horizonte es solicitar la emergencia de adicciones en la provincia de Buenos Aires. Y con respecto al tema de seguridad, digamos, hay un día deberíamos tener un análisis en detalle del tema de seguridad, pero hay 3 datos que son los más importantes. Uno analiza los datos de la Procuración, Sí. Que desde el año 2001 en adelante es obligatorio, a través de un decreto del Ministerio de Justicia, presentar. ¿Qué es lo que presenta la Procuración? Por departamento judicial, la cantidad de denuncias que se hicieron en un año. Estadística puntual de cada caso. Sí, eso no resiste ninguna posibilidad de que se modifique, de que se toquen esos números. Un vecino va a hacer una denuncia, eso genera lo que se llama IPP, Instrucción Penal Preparatoria, delito contra la propiedad o delito contra la persona, ¿no? Entonces, cuando uno analiza los datos, se encuentra que en el 2015 aproximadamente se cometieron 55.000 y monedas, 55.500 y pico de delitos. En el 2016 se hicieron denuncias por un total de 61.300 denuncias, o sea, más de 5.000, lo que equivale a 11 delitos más por día. Y en el 2017 65.000, lo que equivale a 13 delitos más por día en relación a 2016. Ese es un dato. El segundo dato,
cuando uno analiza cómo el intendente Garro utilizó el presupuesto para prevenir los delitos, ve que en el 2000, la rendición 2016, 30% menos del presupuesto asignado a seguridad fue ejecutado, o sea, subejecutado. Subejecutó presupuesto. Sí. En el 2017, 35%. Y en el 2018, más del 50%. Increíble. ¿Sí? Entonces, que hoy... 60 y pico por ciento, creo. O sea, la conclusión es que a Garro no le interesa la seguridad. 64%. Entonces, cuando vemos que la comunicación es, antes veías con una cámara en blanco y negro y ahora ves en color, es una toma de pelo, porque lo que vemos, lo que habría que explicarle al intendente, es que cada vez los vecinos se organizan más, que tienen que gastar dinero y que lo que vemos son las luces fijas en los postes de la Claro. luz. ¿Por qué las luces fijas en los postes de la luz? Porque los vecinos se tienen que organizar a espalda del gobierno poniendo alarmas vecinales. Entonces, aumentó el delito. No gastaste lo que los vecinos aportan con sus impuestos. Los vecinos se organizan solos y gastan de su dinero para prevenir delitos, para prevenirse. Entonces, en materia de seguridad, este gobierno también fracasó. Y la otra vez, también lo decíamos, porque también fracasó a nivel provincial. Porque todos los ministros de seguridad, desde Arlañán en adelante, siempre han tenido como principal eje para esgrimir datos, no fueron los únicos, ¿no? Esto que voy a decir. El hecho de la purga en la bonaerense, ¿no? Entonces, cuando la gobernadora dice que tiene tantos policías sumariados, yo le digo, en 2010, el 25% de la policía bonaerense estaba sumariada. La mayor purga en términos de policías que quedaron fuera de la institución fue con Arlañán. Con lo cual, la situación, cuando uno pretende mejorar, y obviamente que estamos de acuerdo que en aquel que no cumple su función no tiene que estar prestando servicios, ¿sí? Digo, pero eso, ¿en qué dirección va? En que genere mejores estándares de prevención, mejores estándares de seguridad. Y en ese ejemplo también el gobierno fracasó. La verdad, muy claro. Muy en claro. materia de seguridad. ¿Podríamos Increíble. charlar un programa más? Sí, Le tenemos que dedicar un programa a seguridad, con Guillermo. La verdad, porque estaba escribiendo justo una compañera, felicita a Lugona y dice, fue mi psicólogo. Mandaba saludos, la verdad. La verdad, Guille, se nos va el programa, ahora tenemos vecinos también.